principio no determina tu final. Tu principio no determina tu final. Y vamos a estar hablando bajo ese tema en esta mañana. Desde siempre la ciencia ha gastado toda su energía y su tiempo tratando de dar una explicación de cómo ha sido el principio de todas las cosas. Por ejemplo, algo que nosotros todos conocemos es la teoría del Big Bang. Esto fue una propuesta hecha por un cura que estaba apasionado por la ciencia. Y él decía que él quería explicar el origen del universo. Y sin saberlo, lo que hizo fue proponerle al mundo, a las escuelas, a los adolescentes, a las generaciones, una falsa teoría y una teoría antibíblica. Pero usted y yo, que hemos conocido al Señor, sabemos de dónde venimos y sabemos quién nos creó. Sabemos que no venimos ni de un mono ni de una explosión, sino que sabemos y estamos convencidos de que somos creación de Dios y que todo lo que hoy existe fue creado por Dios. Y el detalle es que esta teoría que discute acerca del principio de las cosas mantuvieron por mucho tiempo la mente de gente ocupada preguntándose cuál era su origen, cómo se creó el mundo, cómo se creó el universo, cómo se crearon ellos mismos, qué fue lo que pasó en el principio. Y lo que se buscaba con esto era nosotros enfocarnos en el principio, pero desenfocarnos en el final. Y sin embargo, la palabra es muy clara y la palabra a nosotros nos explica cómo fue el principio de todas las cosas, cómo fueron creadas todas las cosas, y lo explica de una forma muy clara, pero no solamente se queda ahí, sino que la palabra explica el final de las cosas. Incluso cuando nosotros leemos la palabra, entendemos y podemos ver que la palabra fue escrita con un enfoque futuro, o más bien con un enfoque profético. Cuando nosotros leemos los profetas, vemos que hablan de que venía un Mesías, de que había de venir un Mesías, un Salvador. Pero cuando leemos los evangelios, Mateo 24, vemos que habla de acontecimientos futuros. Y cuando nos vamos también al Apocalipsis, otra vez, la palabra no habla de acontecimientos futuros. ¿Qué significa? Que aún con la palabra nosotros podemos entender que más que un principio hay algo más allá. Que más de un simple principio hay algo que Dios tiene más allá, que quiere que tú en esta mañana entiendas y que tú sepas. Y en la palabra hubieron hombres y mujeres de Dios que tuvieron principios difíciles, que tuvieron principios que parecía de derrota, y parecía como si ellos lo hubiesen perdido todo. Parecía como si ellos hubiesen estado en desventaja, pero ahí intervenía el Señor y cambiaba el rumbo de la historia. Ahí intervenía el Señor y le hacía saber que eso no se quedaba ahí, sino que había algo más allá. David, por ejemplo, en el principio parecía que David fuera el despreciado, y lo fue. Parecía que fuera el último, parecía que fuera el menos importante, parecía que fuera el que menos importancia tuviera en ese lugar. Incluso cuando él se encontró con Goliat frente a frente, todas las apuestas estaban para Goliat. Y pareciera que él estuviera en desventaja. Pero vino el Señor y demostró una vez más que aunque su principio hubiese sido pequeño, eso no se quedaba ahí, sino que había algo más allá. Sino que había algo más allá que Dios quería hacer en la vida de él. Y de la misma manera el Señor quiere hacerte saber en esta mañana que si tu principio fue de una forma u otra, eso no determina cómo tú vas a terminar. Que si tu principio fue de una forma, que si tú no tuviste cosas, que si tú perdiste cosas, eso no determina cómo va a ser tu final en esta tierra. Pero David entendía algo poderoso. Cuando él se encontraba frente a frente con Goliat, Goliat lo estaba atacando con su presente.
Pero David entendía y conocía cuál era su futuro y la esperanza que él tenía en Dios. Por eso muchas veces el enemigo ataca a muchas personas, porque no conocen el propósito divino de Dios, que no se va a ver en el presente a simple vista, sino que se va a ver más allá por medio de la fe. Y es ahí donde el enemigo muchas veces ataca, en nuestra mente. Y el viernes se hablaba de esto. La mente es el panorama y el campo de batalla que el enemigo usa para él atacarte. Él ni siquiera usa y necesita el panorama físico. Él solamente necesita que tú le abras una puerta, una brecha en tu mente, y con eso puede acabarlo todo. Él solamente necesita de un pensamiento tuyo sea tomado por él, y con eso ahí termina todo. Y ese es el problema de muchas personas hoy en día, que todavía tienen a su gigante vivo, que todavía están dialogando con ese gigante, que todavía lo han mantenido vivo en su vida. Hasta que tú no acabes con ese gigante, tú no vas a ver lo que Dios tiene para ti. Porque muchas personas prefieren esconderse, como estaban haciendo en el campo de batalla, a enfrentar a sus gigantes, a enfrentar a sus debilidades, las debilidades que tienen. En Samuel 17:46, a mí me llamaba mucho la atención cómo David le respondía a Goliat. Recuerden que David era un muchacho, David era un joven, no era una persona adulta o madura, y David le respondió de esta manera, dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. David entendía que había poder en su boca. David entendía que cuando él declaraba algo, había algo que se tenía que desatar. David entendía que cuando él contradecía lo que el enemigo estaba diciendo, algo tendría que pasar. Y él estaba muy seguro de eso, y eso lo hacía mediante la fe. Y hay cosas que tú tienes que entender, que tú tienes que cortarle la cabeza. Y tú sabes lo que significa cortarle la cabeza a algo. Significa quitarle la autoridad al enemigo que tiene sobre tu vida. Hay cosas que tú tienes que entender, que le tienes que quitar la autoridad al enemigo sobre tu vida. Hay cosas que tú tienes que entender, que tú tienes que decir: hasta aquí tú llegaste, te quito la autoridad sobre mi vida. Porque muchas veces te encuentras atado, pero es porque le estás dando la autoridad a las tinieblas y al enemigo. Muchas veces tú te encuentras atado y dices: pero yo estoy haciendo todo bien. Hay una autoridad que le tiene que quitar al enemigo. Hay una autoridad que tú le tienes que quitar al enemigo sobre tu vida. Si no, tú no vas a ver la gloria de Dios. Hasta que tú no digas: hasta hoy con lo que ataca mi mente, hasta hoy con lo que ataca mi familia, hasta hoy con lo que ataca mi vida, tú no vas a ver lo que hay más allá, lo que Dios tiene más adelante para ti. Y no te creas menos que nadie cuando tú tengas gigantes en tu vida. Cuando tú tengas debilidades en tu vida, no te creas menos que nadie. Yo he tenido gigantes en mi vida, pero lo he vencido en el nombre de Jesús. Y lo importante y lo relevante de esto es que tú reconozcas tu debilidad delante del Señor y Él la cambie. Lo importante de esto es que tú reconozcas y digas: yo he fallado, yo lo he hecho mal, yo no lo he hecho bien, y el Señor te cambia. Porque el enemigo no le tiene miedo a aquellas personas que no tienen gigantes. Él le tiene miedo a aquellos que vencen a los gigantes, a aquellos que son los vencedores de gigantes. A esas personas es que Él le teme. Así que si hay una debilidad en tu vida, es tiempo de que tú les pongas en las manos del Señor. Si hay una debilidad en tu vida, no la ocultes más. Si hay un pecado oculto en tu vida, no lo tapes más ni lo ocultes más, porque va a acabar contigo. Es tiempo de que tú lo pongas en el altar y lo pongas en la mano de Dios. Si hay algo, si hay una lucha que solamente tú tienes y que nadie más sabe, es tiempo de que tú vayas donde alguien, que tú vayas donde el Señor y que tú seas honesto y que manifieste tus debilidades. Porque si no las manifiesta, no van a salir. Si no las expresa, no van a salir y se van a quedar ahí. Y es lo que el Señor quiere tratar con la iglesia en estos días. Que tus debilidades tú les pongas en la mano del Señor
Que tú aprendas a decir, yo fallé. Que tú aprendas a decir, yo no lo hice bien. Que tú aprendas a decir, me equivoqué. Que tú aprendas a decir, no lo hice bien, lo hice mal. Y el Señor ve cuando tu corazón es honesto delante de Él. El Señor ama un corazón sincero. Por eso David pecó, falló, pero el Señor amaba su corazón. El Señor ama esos corazones. Mira, a mí no me impresiona mucho la gente que se cree muy perfecta. Me impresiona más cuando hay una persona que es honesta. Cuando hay una persona que es sincera de corazón y que se atreve a decir yo fallé, que se atreve a decir yo no lo hice bien, porque ahí es cuando el Señor se glorifica. Ahí es cuando el Señor hace cosas grandes en la vida de esa persona, porque ahí es cuando tú le cortas la cabeza al enemigo. Ahí es cuando tú le quitas la autoridad del enemigo, cuando tú le muestras la legalidad que él tenía y le dices, mírala aquí, la tengo, pero la puse en la mano de Dios. Cuando tú le agarras la legalidad que él tenía y tú dices, te la quito y la pongo en la mano de Dios, no tiene legalidad en mi vida. Es tiempo de que tú entiendas eso. Y años van y años vienen y tú dices, pero ¿por qué no avanzo? Hay cosas que tienes que sacar de tu vida. Y años van y años vienen y tú dices, pero es que yo no veo nada. Es que veo la misma atadura de siempre. Hay cosas que tú tienes que determinar sacar de tu vida. Y en esta semana también se hablaba de limpiar la casa. Cuando una persona se va a mudar en una casa nueva, lo primero que hace, ¿usted sabe qué es? La limpia. Lo primero que hace es que la limpia. Cuando el Espíritu Santo se quiera mudar en la casa de la vida de una persona, lo primero que va a tener que hacer es limpiarla, porque el Señor no habita en templos sucios. El Señor no habita en templos en donde hay todavía tinieblas. Primero va a limpiarte, primero va a formarte. Y el Espíritu Santo me mostraba lo siguiente: hay gente que todavía no están en el principio, pero tampoco están en el postrer estado, que están como en un estado intermedio, como en una parada. No estás en el principio porque Dios te sacó de ahí, pero no estás en tu postrer estado porque todavía no ha dejado cosas. No has llegado a tu destino que Dios ha determinado para ti porque todavía tú no has dejado cosas. Y eso era lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos no estaban en Egipto, pero tampoco estaban en la tierra prometida. Ellos no estaban allá atrás de donde Dios los sacó porque lo había sacado, pero tampoco estaban en la tierra prometida, porque habían cosas que ellos no dejaban que el Señor sacara de su vida. El Señor a ti no te va a obligar. El Señor responde cuando tú mismo le entregas aquellas cosas que sabes que tiene que sacar de tu vida. Y el pueblo de Israel duró mucho tiempo y muchos años ahí en un lugar de espera. Y miren, ellos tenían todos los requisitos, porque ellos ya tenían a Dios, ellos ya tenían la tierra prometida, ellos tenían todo eso, pero había algo que faltaba, habían cosas que habían que sacar de su vida. Probablemente Dios ya tenga lo tuyo preparado y listo, pero el que no está preparado eres tú. Probablemente el Señor ya tenga tu bendición lista y preparada, pero el que no está preparado eres tú. Probablemente el Señor ya tenga todo lo que tú necesitas preparado, pero el que no se deja preparar eres tú. Probablemente el Señor ya tenga todo el panorama y te haya sacado de Egipto, pero el que falta por ser preparado eres tú. Esta mañana déjate confrontar por el Espíritu Santo. Esta mañana déjate trabajar por el Espíritu Santo. Ya tú no puedes dejar ni permitir que pase un día más y que tú sigas igual. Ya tú no puedes permitir que pase un día más y que tu vida siga igual sin propósito. Mi alma adora al Señor, aleluya. ¿Tú crees que el Señor no quiere que tú avances? ¿Tú crees que el Señor no quiere que tú crezcas? El Señor sí quiere eso, pero primero quiere formarte. Porque lo primero que hace el Señor antes de entregarte una bendición, lo primero que Él desea es revelarte su presencia. El Señor no te va a entregar una bendición sin antes revelarte su presencia. Antes del Señor entregarte algo, a Él le interesa revelar a tu vida su presencia. ¿Tú sabes por qué? Porque su presencia lo cambia todo. Porque su presencia lo permea todo. Porque su presencia lo limpia todo. Cuando tú entras en la presencia de Dios, tú ves todo lo que está mal. Es como si te miraras en un espejo. Su presencia es lo que tú necesitas en tu vida. Su presencia es lo que tú necesitas
en tu vida. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Sabe que cuando yo leí esa palabra no la dijo Job? Job estaba pasando por uno de los momentos más difíciles, estaba de luto, lo había perdido todo, en una situación muy difícil de su vida. Y comenzaron los amigos a llegar a la casa de Job y a visitarlo. Y en esta ocasión, en este capítulo, llega uno de sus amigos y comienza a hablar con él. Y yo, parafraseando, comienza a decirle: pero tú no eras el varón justo, ¿será que fallaste? Pero sin darse cuenta, a él se le salió esta palabra y dijo: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero él no sabe lo que él dijo en ese momento. Él no sabe lo que él declaró en ese momento. Por eso yo te quiero decir en esta mañana que de tus peores situaciones, Dios va a hacer de ti los mejores testimonios. De tus peores tribulaciones, Dios va a sacar los mejores testimonios. De tu peor enfermedad, Dios va a sacar y va a producir en tu vida tus mejores testimonios. Eso pasó en la vida de él y José quedó tranquilo. Pero el final fue diferente. Y lo que él no sabía es que estaba profetizando en la vida de él. Dios quiere hacerlo contigo. Muchas veces tú te ves incapaz, pero el Señor está ahí diciendo: si Él supiera, si Él entendiera lo que yo tengo para Él, si Él entendiera lo que yo me traigo con Él o con ella, no estaría en ese estado, no estaría en esa parada, no estaría ahí dándole vueltas y vueltas y dando vueltas, sino que avanzaría. Dios quiere hacerlo contigo. Pueden subir, venga. Aleluya. Mi alma adora a Dios. ¿Saben que hace unos años nosotros vivimos un acontecimiento en mi casa? Estaba pequeña cuando eso. Y mi padre, después de pasar por varios procesos de salud, sufrió un infarto y cayó en coma. Y cuando él lo trasladado, estaba en el hospital, estaba ya por muchos días en coma. Los médicos lo entregaron y para los médicos, para la medicina, ya él había muerto. Para la medicina ya él se había muerto y ya él no tenía ninguna esperanza. ¿Y sabe lo que hicieron? Le compraron la caja y estaba todo listo. Gloria al Señor. Y el Señor lo levantó de ese cuarto de hospital, lo levantó del coma y hoy en día Él está aquí, Él está vivo. Y en ese momento Él no creía en Dios, pero hoy en día Él cree en Dios porque esa es otra oración contestada. Aleluya. ¿Y sabe por qué te digo esto? Para los médicos Él iba a quedar de muchas formas y hoy Él anda bien caminando. ¿Por qué te digo esto? Porque si no hubiese tenido Dios propósito para su vida, Él no estuviera aquí. Y lo mismo te digo a ti: si Dios no hubiese tenido propósito contigo, hoy tú no estuvieras aquí. Incluso si Dios no hubiese tenido propósito o un llamado contigo, hoy tú no estuvieses escuchando esta palabra. Dios tiene propósito contigo. Dios tiene tu tierra prometida. Dios tiene tu bendición. Dios tiene tu promesa ahí, pero necesita formarte. Si tú estás aquí, no es por coincidencia. Dios tiene un propósito contigo. Si tú estás aquí, es porque Dios escribió una historia de ti. Es porque Dios escribió algo de ti. Es porque Dios determinó algo específicamente contigo, no con el que está al lado. Contigo, Dios determinó algo. Y muchas veces el enemigo viene y entra en nuestra mente y nos engaña y nos hace creer otra cosa. Pero hoy tú estás aquí en esta mañana para que tú te vayas con la mente diferente, para que tú te vayas con un pensamiento diferente y tú entiendas que lo que el enemigo determina para tu vida no tiene función, no tiene poder, no determina nada. Lo que Dios determina para tu vida es lo que tú tienes que tomar y decir: eso es lo que yo quiero para mi vida. En mucha gente en la Biblia, su principio no determinó su final. Ana llegó al altar estéril, despreciada, pero salió. Su final fue siendo una mujer intercesora y madre de un profeta. David, que era el último de los hermanos, que era el último de todos ellos, terminó siendo el primero en una nación, siendo rey.
Moisés cuando nació no sabía dónde iba a crecer, no sabía dónde iba a vivir, no sabía porque no sabía dónde iba a nacer ni a crecer, y terminó en un palacio. Pablo, que empezó como un perseguidor, terminó siendo un seguidor de Cristo. Y Jesús, que empezó en un pesebre, hoy está sentado a la diestra del Padre en el trono de gloria. Por eso yo te digo, si Él lo hizo con gente en la Biblia, yo creo que Él lo puede hacer conmigo. Si Él lo hizo con gente en el tiempo pasado, yo creo que Él lo puede hacer contigo. Porque como tú empiezas, no vas a determinar nada en tu vida. Tú eres que determina si se cumple la voluntad de Dios en tu vida o se cumple tu voluntad. Porque nosotros tenemos eso, voluntad. Y lo único que nos separa a nosotros de la voluntad de Dios es nuestra voluntad. Es tu voluntad. En esta mañana entrégale tu voluntad a Dios. En esta mañana entrégale tus planes a Dios. En esta mañana entrégale tus debilidades a Dios. En esta mañana entrégale tus peores secretos, lo que nadie sabe, a Dios. En esta mañana entrégale aquello que te está atormentando a Dios. Entrégale tu enfermedad a Dios. Entrégale tu dolencia a Dios. Entrégale lo que tú no tienes respuesta a Dios, porque el Señor puede hacer algo.